Ahora, ¿cuál es la estrategia que se está utilizando? Es importante que entendamos, es importante que nos informemos con gente que está preparada, con médicos, y es importante que dejemos, por favor, de escuchar cuentos, ¿no? Porque eso fue una de las cosas que realmente me puso muy mal al escuchar que las personas, mi mamá me dijo, no voy a colocar cebollas alrededor de la casa porque eso atapa el virus. O sea, tenemos que definitivamente tomar acciones y saber empezar a diferenciar las acciones que sí son correctas, que pueden ayudarnos y las cuales no. ¿Ok? Es importante, el virus solo sobrevive dentro de células humanas, es decir, se transmite de persona a persona. Es decir, si usted está cerca de alguien, es preferible que usted se encuentre a una distancia mayor a 2 metros de las personas, cualquier persona. Eso, si la persona tose, si la persona evitar el contacto físico, no abrazarse, no besarse. em, y esa es la distancia aconsejable. Pero más que hablar de los detalles, que eso los puedo colocar en otro video, hay cientos de videos, eso lo están diciendo en todas partes, más de esos detalles del día a día, yo quiero hablarles de la estrategia. La estrategia es la siguiente. em, Existe una curva de infección, ¿no? En toda enfermedad viral. Y la estrategia es esparcir esa curva de infección sobre un periodo de tiempo mucho más prolongado. Y es lo que están llamando, en inglés se llama flatten the curve, ¿ok? Para hacer ello, si esa curva se esparce en el tiempo, ¿ok? Se va a prolongar la epidemia. Y eso va a permitir que las infraestructuras de salud ganen tiempo para responder a la crisis. Eso lo voy a explicar más adelante también en una gráfica. Es importante que entiendan qué es la infraestructura, el número de camas, en este caso, de unidad de terapia intensiva que tenemos que tengan respiradores para el caso del COVID-19. ¿Ok? Por encima del número, supongamos que Venezuela tiene el número 1000, por decir, en este momento no estoy diciendo que ese sea el número, lo desconozco, tenga 1000 respiradores a nivel nacional, ¿ya? Por encima, si nosotros esparcimos la curva de infección, es decir, que no permitamos que todo el mundo se enferme al mismo tiempo en un periodo corto de tiempo, vamos a poder utilizar esos 1000 respiradores para un mayor número de individuos a lo largo del tiempo. Es decir, unos van a usarlos, van a mejorar y entonces se van a poder utilizar en las otras personas. Esa es la estrategia que se está utilizando y es importante que lo entiendan. Y para hacer eso, la solución es contención. Tenemos que contenernos, aislarnos socialmente. Cuando eso ocurre, si nosotros prolongamos la epidemia, ¿no? Y disminuye la curva de infección, el número de fallecidos va a reducir. Eso ha sido el problema que ha ocurrido en Italia, ocurrió en China, en Wuhan, en Irán, que son los países más fuertes, en donde tenemos donde han sido los focos iniciales de la infección. Entonces, la estrategia, ¿cuál es? Distanciamiento social, es decir, hay que encerrarse en la casa, hay que hacer una autocuarentena, hay que entender lo que eso significa. Mira, aquí no se está hablando de perder el trabajo, se está hablando de perder la vida, porque aunque se sobreviva a la enfermedad, las lesiones que permanecen en nuestros pulmones para la infraestructura de nuestras agencias de salud en Venezuela, por ejemplo, vamos a tener una vida o se va a tener una vida de muy baja calidad. ¿Ok? Ya ese es otro tema al cual poder hablar, que se puede hablar más adelante. Entonces, ¿qué significa distanciamiento social? Significa evitar el contacto cercano en lugares con multitudes, es decir, no hay que reunirse en las iglesias. Yo estoy escuchando incluso a mis familiares que esto es de Dios. Yo soy cristiana, creo en Dios, pero Dios también nos ha dado la responsabilidad, nos ha dado el sentido común,
¿no? Y hay que evitar reunirnos sin necesidad. Y es importante que eso se entienda. Hay que tener una distancia mínima entre personas de 2 metros, por lo menos. Se requiere un cambio de paradigma de cómo la gente trabaja, vive e interactúan unos con otros. Eso es mucho más fuerte en el caso suramericano que por lo menos en el caso europeo. Cuando hablamos de Noruega, por ejemplo, cuando las familias, cuando los hijos se van a la edad de 18 años, cuando eh, la gente vive, todos tienen, digámoslo así, pequeños apartamentos donde pueden vivir y viven normalmente una o dos personas. El proceso de autoaislamiento es mucho más fácil en esos lugares. En Latinoamérica, por ejemplo, cuando tenemos una madre con 6 niños o 8 personas viviendo en una misma casa. Así que ustedes se pueden imaginar qué ocurriría o lo que puede ocurrir si, por ejemplo, ni Dios lo quiera, este virus llega a un barrio de Caracas o a una favela en Brasil. Es decir, eso es como las coníferas en los fuegos, recuerdan cuando en Venezuela ha habido, cuando el Ávila se incendia, que eso es rapidísimo. Bueno, eso es más o menos lo que puede ocurrir. Es decir, los números que se están viendo internacionalmente dependen también de la infraestructura de los países, de la cultura de los países, y de la interacción de cómo los habitantes de cada uno de los países es. Entonces, el nuevo paradigma puede costarnos porque significa eh, tratar de no estar tan unidos. Y es muy importante que la gente sale a trabajar, agarra a los niños, se lo manda a la abuela y resulta ser que, las personas mayores son las personas con mayor alto riesgo y los niños han mostrado ser portadores del virus, lo tienen levemente, no se dan cuenta y se lo están transmitiendo a sus padres. Si dejamos a los niños con nuestros abuelos, estamos creando una bomba de tiempo. Hay que cancelar, hay que evitar todo tipo de evento, limitar viajes innecesarios y hay que reformular nuestro calendario de actividades. Hay que decidir quién va, quién sale a buscar los alimentos, quiénes se quedan, cuáles son las personas de alto riesgo, cuáles son las personas, por ejemplo, que son asmáticas, que tienen diabetes, que tienen problemas pulmonares y cuáles que pueden, que si llegasen a adquirir el virus, tendrían mucha menor probabilidad de, de, de sobrevivir a él. Em, Está ocurriendo acá, puedo imaginarme que en Sudamérica es posible a través de muchas estrategias. Es necesario que las clases o se suspendan o se muevan como en estos países y se muevan a pasarlas de manera online. ¿Ok? Hay que utilizar la tecnología, no se necesita grandes inversiones y de una manera un poco muy sencilla se pueden empezar a hacer videos para dar las clases y de alguna manera instruirlos con algún documento sin necesidad de tener Moodle o una grande infraestructura para mantener a los muchachos concentrados en una actividad para que no se desesperen tampoco en casa. Así que el distanciamiento social trae un costo económico sustancial y eso ha sido el error, ese ha sido el problema, porque al aislar a la población, la economía, el flujo económico cambia y produce muchos costos. Cuando nosotros prohibimos a la gente que no vaya a un partido de fútbol, que no asista a un concierto, bueno, la gente que invirtió dinero, los empresarios que invirtieron dinero en eso van a perder. Pero es que estamos en una situación en que es necesario la contención como una estrategia de distanciamiento social para evitar, para parar a lo más que se pueda al coronavirus. O sea, lo que queremos, como he vuelto a repetir, es prolongar la epidemia para que las infraestructuras puedan ganar tiempo para responder a la crisis y dé como resultado el menor número de fallecidos. Bueno, aquí vemos la curva.